del punto que les voy a mover es que la fe tiene que ser sometida a prueba. Repita conmigo, mi fe tiene que ser sometida a prueba. Usted se ha de preguntar, pero ¿por qué nuestra fe tiene que ser sometida a prueba? Porque la fe que proviene de Dios es una fe auténtica, es una fe pura, es una fe verdadera. Y no cualquier cosa la extravía. Y la prueba exactamente sirve para eso, para purificar tu fe, para que la fe que hay en ti sea una fe sólida, recordando que vimos en el pasado, vimos lo que es que la fe es una sustancia que proviene de Dios, o sea, no es algo de la tierra, es algo que proviene de Dios, es una sustancia que proviene de Dios. Entonces, ¿es necesario que la fe tuya sea probada? Claro que sí. Claro que es necesario que usted sea probado en cuanto en el tema de la fe, porque por ahí la Escritura nos hablan también de algunos que tienen fe fingida. La Escritura nos hablan también de los apóstatas de la fe. Y el propósito de la prueba de la fe es exactamente para que tú seas un cristiano auténtico en fe. Que no tengas dobleces, que cualquier cosita no te derrita, que cualquier cosita no te extravíe, no te tumbe, no te aparte. Se dan cuenta que la gente se apartan de las iglesias porque obviamente cuando la fe es sometida a prueba, cuando viene una prueba a la vida del creyente, el creyente con poquito se va para abajo, se deja de congregar, dejan de escudriñar las escrituras, dejan de orar, dejan de leer, o sea, dejan de buscar seguir alimentando y sustentando su fe. Ahora, el que nuestra fe sea probada es porque es necesario que nuestra fe sea probada. Y para eso quiero invitarles a ir a Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1. Verso 6 y verso 7. Nos ponemos en pie y solamente yo le voy a dar lectura y usted lo va a confirmar en su Biblia. Dicen las Escrituras: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Puede sentarse. Ojo, ¿por qué tenemos que ser probados? Tenemos que ser probados para que Dios nos confíe todo lo que Él quiere darnos. Es necesario que nuestra fe sea probada, y esto con el fin de que podamos retener la bendición que Dios nos tiene preparados para nosotros. O sea, que el propósito de la prueba de nuestra fe es para que podamos retener las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Eso es necesario. Por eso, no te sorprendas de los malos momentos que puedan venir a tu vida, porque vienen con un gran propósito. Y el propósito que traen es para que tú seas alguien auténtico en tu fe, que a pesar de lo que pueda sobrevenir a tu vida, no te desborones o no te derritas como esta calor ahorita. Porque
si bien es necesario que nuestra fe sea probada porque hay razones, el mismo Señor probó a los hombres del pasado. Los hombres del pasado fueron probados como tú y como yo. Hoy es necesario que vengan pruebas a tu vida, a nuestra vida, que pasemos momentos. Nadie quiere pasar malos momentos, porque es una realidad que a usted no le gustaría pasar malos momentos. Dígame si sí le gusta pasar malos momentos. Yo creo que a nadie le gusta pasar malos momentos, pero esos momentos son los que Dios utiliza para ver si tú eres un creyente auténtico y sólido en tus convicciones. Porque es cierto que Dios es el rey de todo. Dios es el dueño del universo, el creador de ello, es el dueño de la plata y del oro, es el que puede cambiarte la vida de un día para otro. Pero Él no lo hace porque obviamente las bendiciones del Señor no son para todos, no son para todos, porque la bendición de Dios siempre va a enriquecer al hombre en todos los aspectos de la palabra. En todos los aspectos de la palabra. Hay personas que son bendecidas pero terminan perdiéndose, porque un día vino una prueba a su vida. Eso le llamamos nosotros es crecer ilícitamente. En el mundo espiritual hay leyes de las cuales quizás el cristiano ignora, pero en el mundo espiritual hay leyes que tú no puedes sobrepasar. Por eso la Biblia es bien clara y la Biblia dice que la bendición del Señor es la que enriquece al hombre y no añade tristeza sobre ella. No, porque hay personas que adquieren un crecimiento pero son destruidos. Y nos preguntamos, ¿por qué son destruidos? Porque llegaron a una estabilidad, llegaron a un nivel, ojo, ilícitamente. Está como hoy, usted se puede dar cuenta cómo hay auditorías que le hacen a los gobiernos, a los alcaldes, porque detectan que se hacen ricos ilícitamente. Así es en el mundo espiritual. Las leyes son para cumplirse, las leyes son para ejecutarse, no son para pasarse desapercibidas como aquí en la tierra. Aún aquí en la tierra nosotros podemos ver y nos damos cuenta que aunque el mundo está lleno de corruptos y corrupción, aún así hay leyes que se aplican sí o sí. Entonces, es necesario que tú y yo seamos probados, y todo con el fin y el propósito de que Dios vea que nosotros somos creyentes auténticos, sólidos en nuestra fe, que no por cualquier cosita van a salir corriendo. Hoy si te dicen es que estás feo, me voy porque me ofendieron, o sea, no es así. En el libro de Lucas encontramos cómo le dijo el mismo Jesús a Pedro. Y vamos a Lucas capítulo 22 para ir llegando a donde queremos llegar. Lucas capítulo 22. Versículo 31 al versículo 34 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también ¿a dónde? A la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Fíjense, es necesario que seamos probados, porque muchas veces tenemos ese concepto como Pedro.
Tenemos el concepto de que nunca vamos a defraudar al Señor, de que nunca vamos a fallarle al Señor. Y cuando tú dices ser más justo, es cuando Dios te prueba más. Porque, ojo, punto número 1, la fe es probada cuando tú tienes promesas que alcanzar. ¿Cuándo es probada nuestra fe? Cuando hay promesas que alcanzar. Cuando tú tienes promesas delante de Dios, tú vas a ser probado. Tenemos que ser probados, porque si no, primero es la prueba y luego es la promesa, porque ojo, todo viene como recompensa. Las promesas de Dios son en nosotros y llegan a nuestra vida como una recompensa de nuestro esfuerzo, como una recompensa de nuestra fe, de nuestra solidez, que nos mantenemos creyéndole aunque no lo vemos, nos mantenemos creyéndole aunque nosotros no podamos aún palparle. Por eso es pues la fe, que uno tiene que estar convencido, uno tiene que tener convicción de ver las cosas que no son como si ya fuere. Cuando Dios le da la promesa a Abraham fue algo descabellado. Fue algo descabellado. La prueba que tuvo, esa promesa que Dios le dio a Abraham. Es cierto que tú lees en el libro de Génesis, en el capítulo 12, tú lees ahí en los primeros 4 o 5 versículos, lees que hay una promesa que Dios le da a Abraham, y Dios le da la promesa, repita conmigo, Dios nos dio la promesa de bendición y de multiplicación. Pero ¿cómo se iba a multiplicar? Es obvio que tenemos que ver cómo se iba a multiplicar. La bendición la tenía, la promesa de ser bendecido la tenía, la promesa de que iba a ser un hombre que en realidad la Biblia lo resalta como un hombre muy rico, como un hombre muy próspero en ganado, en todo lo que tiene que ver en aquellos tiempos. Era un hombre muy rico, muy próspero, muy bendito, pero la multiplicación ¿de dónde iba a salir? En cuanto tenía una mujer estéril. Y cuando Dios le llama a Abraham, le hace ese llamado y lo saca afuera y lo saca en la oscuridad de la noche y le dice, mira, cuenta las estrellas de los cielos y las puedes contar, porque así de grande será tu descendencia. Y luego lo lleva a donde hay arena de mar, y mira, toma un puño y cuenta si la puedes contar, porque así de grande será tu descendencia. Pero ¿cómo? Era algo que se veía un poquito, yo le llamo a eso una promesa como un poco frustrada. Una promesa frustrada. Pero ¿sabes cuándo se frustra tu promesa? Cuando tú pasas malos tiempos, cuando tú tienes que ser probado, es cuando te frustra, la fe se te va abajo, empiezan a bajarse esas pilas de fe y ya no sabes si continuar o tirar la toalla. Muchos tiran la toalla antes de recibir la promesa, porque, repita conmigo, primero es la prueba y luego es la promesa. Primero Dios te tiene que probar para ver si tú eres auténtico. El propósito de la prueba es ver si eres auténtico, como el oro. El oro es refinado y se mira cuando es auténtico, cuando es pasado por fuego. Entonces, por eso Dios permite las pruebas a tu vida y a mi vida, porque Dios sabe que primero tiene que ver tu corazón auténtico, si eres una persona que vas a saber lidiar con la bendición de Dios, si vas a saber administrar la bendición de Dios, o la bendición de Dios te va a extraviar, porque las bendiciones también extravían a la gente. Las bendiciones también hacen que la gente se pierda, y lo menos que Dios quiere es que tú y yo nos perdamos. Entonces, en el capítulo 12 vemos esa promesa,
Pero también vemos en el capítulo 22 del libro de Génesis, también vemos cómo Dios probó a Abraham. Vaya a Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis capítulo 22, verso 1 y verso 2. Aconteció después de estas cosas que probó, ¿quién? Dios a Abraham. ¿Cómo lo probó? Le cumplió. ¿Usted sabe cuántos años tuvieron que pasar para que esa promesa se cumpliera? Largos 25 años. Tuvieron que pasar 25 años para que se cumpliera esa promesa. Imagínense por cuánta frustración no pasaron. Porque no solamente Dios probó a Abraham una vez, sino la escritura o el Midrash nos resaltan 10 pruebas que pasó a Abraham, y no fueron pruebas fáciles. La primera prueba fue cuando lo llama y lo saca de casa de sus padres y le dice: mira, toma todo lo que tú tienes, toma a tu mujer y sal y vete a la tierra que yo te mostraré. Porque ni siquiera le dio la dirección, ni siquiera le dijo dónde, no le dio una aproximación, solamente le dice: sal a la tierra que yo te mostraré. Imagínense la frustración. Por eso yo le llamo, hay personas que tienen promesas, pero están frustrados. ¿Cuándo te frustras? Cuando Dios te prueba. Cuando viene prueba tras prueba y tú dices: ¿cuándo se va a cumplir lo que Dios me dijo? ¿Cuándo voy a ver lo que Dios me dijo? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? Y sigue uno con eso mismo. Y no me interesa, hermano, ver lo que Dios nos ha prometido en nuestro tiempo, que se cumpla cuando Él quiera. Lo que a mí me toca es mantenerme en fe, porque eso es ser alguien auténtico, es alguien que tiene la fe que proviene de Dios. La fe que proviene de Dios, no la fe que proviene de los hombres, no la fe que proviene del líder, no la fe que proviene del gobierno ni de este mundo, es la fe que proviene de Dios. Por eso la fe tiene que ser probada, porque Dios quiere ver si eres auténtico o eres como la abuela de Timoteo. ¿Una fe qué? Una fe fingida. Porque muchos dicen tener fe, pero cuando viene el tiempo de la prueba ya no los miras. Cuando viene el tiempo de las pruebas ya no quieren nada con el ministerio, ya no quieren nada con la iglesia del Señor, se apartan, se hacen a un lado, se ausentan, pero entre comillas, tú los miras, tú los vas a motivar, tú los vas a querer motivar, y te muestran tener mucha fe. Pero la fe sin obras es una fe muerta, es una fe que no te lleva a alcanzar nada de lo que Dios te ha prometido. Solamente tienes en tu mente: Dios me prometió, Dios me dijo, pero siempre solo estará en tu mente y vivirás lleno de frustración. Siempre te mantendrás frustrado, porque la fe que proviene de Dios es una fe que acciona. ¿Te lleva a qué? Repita conmigo: la fe que proviene de Dios me pone en acción. No te va a llevar a que te sientes a esperar. No. Imagínate cuántos años tuvieron que pasar para que ellos vieran el cumplimiento de esa promesa. La bendición la tenía, pero la multiplicación, ¿cómo? Si no tenía ni hijos. Pero de ahí vino lo que es esa promesa. Y ahí está toda esa comunidad árabe y judíos que ahorita están y siguen todavía en guerra. Pero mire, Dios cumple lo que promete.
Dios no es como nosotros los hombres, que nosotros prometemos y no cumplimos, pero Dios no es ni como tú ni como yo. Él cumple lo que Él te promete, pero si te mantienes auténtico en tu fe. Pero si eres de los que salen corriendo con poquito, no, tu fe no es auténtica, porque así no reacciona la fe de Dios. Así no reacciona aquellos que tienen fe de Dios, no reaccionan cobardemente. El cobarde huye y el verdadero afronta, se enfrenta, como lo tuvo que hacer Abraham. Ahora, no hemos terminado cómo Dios probó a Abraham. Y mire, en el versículo, seguimos en el versículo 2, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué le pidió? Qué difícil está eso. Oye, te da una promesa de multiplicación, porque la prosperidad la tenía. Tú lees el capítulo 13, capítulo 14, y tú te encuentras que eran hombres ricos, tanto Abraham como su sobrino Lot, que entraron en pleito lo que fue los de Lot y los de Abraham, los pastores de ambos. Porque era mucho el ganado y era poco el lugar o la tierra donde había modo de pastorear. La bendición la tenía, es visible, pero la multiplicación, ¿de dónde iba a salir? ¿De dónde iba a salir aquella descendencia tan numerosa? Y ya que le dio el hijo, ahora le viene la prueba. Dámelo, dame a tu único Isaac. ¿Se lo rehusó? Claro que no, porque era un hombre de fe. Abraham fue un hombre de fe que, mire, ya lo dije en aquella ocasión, no recuerdo cuándo, pero Abraham fue el causante de materializar a un carnero, a un cordero ahí enredado con la hierba en los cuernos, porque él desde el inicio, cuando Dios le dio y le pidió a su único hijo, él mandó a sus criados que prepararan los camellos, porque iba a subir con el muchacho, iban a adorar y iban a ¿qué? A regresar. Eso es fe, pero eso es ser auténticos, porque a pesar de que papá Dios le había pedido a su único hijo, no se lo rehusó. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, la fe es probada cuando tú tienes promesas que alcanzar. Pero primero es la prueba y luego vienen las promesas. Número 2, cuando tú tienes sueños. Cuando usted tiene ¿qué? Sueños que realizar. Soñar, puede soñar hasta despierto y puede soñar muy en grande. El problema no son tus sueños. El problema es cuando cuando tus sueños son sometidos a prueba. Y todos nos sabemos la historia de José el soñador. En el capítulo 37 del libro de Génesis en adelante nos marca la escritura y nos demuestra que había un joven soñador llamado José y soñaba que gobernaba ante sus padres, sus hermanos, y eso enfureció a sus hermanos. Pero no solamente le contaba un sueño, sino por ahí hubo otros sueños más que él siguió compartiéndole tanto a sus hermanos como a su papá, y eso seguía encendiendo en furia a sus hermanos, al grado que el mismo papá dijo: ¿será que tú gobiernes
aún a nosotros? ¿Será que nos vayas a gobernar? Y como todo hermano celoso, por no decir envidioso, ¿cómo va a ser posible que ese nos va a gobernar a nosotros? Y de ahí se desató lo que fue esa furia. Ahí fue donde fue sometido José a pruebas, y pruebas drásticas. Primero le hacían bullying. Después de eso planearon matarle, y por ahí la mano del Señor siempre estuvo con José. Dice, no, mejor lo echaron a una cisterna, pasaron por ahí unos mercaderes, lo vendieron y lo desterraron. Pero mire qué prueba. Cuando tú tienes sueños es cuando en realidad vas a ser sometido a pruebas sí o sí. Si tus sueños son grandes, tus pruebas también serán grandes. Nunca esperes soñar en grande. Nunca esperes soñar grandeza con pruebas pequeñas. Dice un dicho por ahí, perdón por la expresión, pero dicen, según el sapo, tiene que ser la pedrada. O sea, de la manera que sean tus sueños va a ser tu prueba. El problema no es que si tus sueños son de grandeza o de pequeñez, de que te vienen la prueba. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere ver si eres auténtico. José fue probado y sometido a prueba y él no perdió. El ser auténtico, era un digno creyente del Dios invisible, del Dios de sus padres. Era un hombre, un joven auténtico en su fe, un hombre que creía en el Dios de su padre. Lo llevó un hombre importante a su casa y lo puso a gobernar sobre su casa. Y le llegó una prueba que no a cualquier hombre del hoy la soporta. ¿Qué sucedió? La mujer de Potifar quiso con él. La mujer de su amo, Potifar, quiso con él. Y esperó ese momento para ver si se le hacía. Y la Escritura nos narra que mejor salió corriendo, se le escapó. No me pregunten cómo se le escapó, porque usted lo sabe. ¿O cómo se le escapó? Desnudo. Pues la mujer tenía la evidencia. Mira, esposo, aquí este joven se quiso pasar de lanza y mira, ahí está su ropa. Bueno, de ahí se lo llevaron a la cárcel. Sus sueños eran grandes, entonces la prueba también era grande, porque lo que Dios pretende siempre de ti y de mí es ver si somos auténticos. Porque Dios no confía su gloria a cualquiera. Dios no le cumple tampoco a cualquiera. Dios tiene que ver de qué estás hecho, si eres hombre o mujer recio en la fe, que eres capaz de soportar temperaturas altas, muy altas, de prueba. Pero si con poquito te derrites, con poquito te apachurras, con poquito te vas para abajo, con poquito te ausentas de tus compromisos con Dios, con poquito te ausentas de la iglesia, con poquito tiras la toalla, tu fe no es auténtica. Y por eso Dios no puede sacarte
ni de la cárcel, ni de la cisterna para ponerte en un palacio a gobernar. Con José lo hizo porque él fue un hombre auténtico, que pasó lo que pasó, él soportó esas altas temperaturas de prueba. Y me imagino que fue más alta cuando fue la mujer de Potifar. Para los malpensados, ¿no? Las temperaturas de la prueba de fe eran altas, porque como sus sueños eran en grande, exactamente las pruebas. Pero ¿qué pasó? Lees el capítulo 41 del libro de Génesis y te encuentras a un José gobernando en Egipto. Dicen por ahí, de la cisterna al palacio, de la esclavitud al palacio, de la cárcel al palacio a gobernar. Entonces, ¿la fe tiene que ser sometida a prueba? Sí. ¿Sueñas en grande? Tu prueba es grande. Del tamaño de tu promesa, del tamaño de tus sueños, siempre va a ser tu prueba. Pero está en ti en mantenerte auténticamente. Ojo, el Señor sabía que Pedro lo iba a negar porque se lo estaba profetizando, le estaba diciendo, mira Pedro, tranquilo. Si yo te dije que Satanás te había pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte, es porque sé que es lo que te va a sostener. Porque cuando tú te veas cara a cara y te pregunten que qué eres mío, tú me vas a negar. Antes de que el gallo cante, tú me habrás negado. Y estaba engallado el hombre, se engalló. No, ¿qué va a hacer? Si es necesario, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, a donde quiera. Si a la muerte, a la misma muerte estoy dispuesto. Cálmate, tranquilo. Porque cuando veas la de a de veras como tú, cuando tú veas las pruebas de a de veras, ahí es donde Dios quiere ver de qué estás hecho. ¿O de qué está hecha tu fe? Digo, el nivel de los 4 ámbitos de la fe me gusta mucho el auténtico, que es el nivel más alto de fe, es el que tú creas solo por la palabra. Le creo a la palabra, no necesito ver un muerto resucitar, porque si yo veo un muerto resucitar, el siguiente muerto voy a ser yo. Porque a lo mejor la impresión me lleva a que yo me muera de un infarto. O oré por un muerto, se murió un muerto, pero caí yo muerto de la impresión. Pero no me basta, hermano, solamente me basta con lo que la Biblia nos dice para creer que todo lo que Dios dice en su palabra así es y así será. Y no necesitamos, y si vienen las señales, los milagros, las maravillas, bendito sea el Señor, pero sabe que le creemos aunque no veamos nada. Bendito sea el nombre de Jesús. Punto número 3. La fe siempre va a ser probada cuando hay compromisos que cumplir. Cuando hay un compromiso que cumplir, siempre su fe va a ser probada, porque cada vez que usted hace un compromiso con Dios, siempre va a ser probado. Y la historia de Job a mí me enseña mucho. Job fue un hombre que era el mismo Dios, o la misma Biblia nos expresa que era un hombre recto, estaba entregado a un compromiso de rectitud, que era tan recto que Job hacía sacrificios de continuo
porque decía, quizás por si mis hijos pecaren. Pero miren lo que provocó. Porque cuando tú siempre tienes compromisos o tiendes a comprometerte con Dios, ojo, siempre vas a ser probado. Dices, ahora sí ya no voy a fallar a las reuniones. Ojo, ahí te viene la prueba. A ver si lo que tú dijiste lo vas a cumplir. Y te manda tu tía, la que tienes años sin ver. Y te manda tu hermana, a la que estaba en el otro lado. Y te manda tu tío y te manda, te llena la casa para ver si es cierto. ¿Y sabes cuándo te llegan? En el día del compromiso. Wow. Exactamente cuando yo me comprometo con Dios es cuando Dios me llena la casa. Ese es el compromiso. Esa es la prueba de ese compromiso. O yo no sé si les pasa que en los días que se compromete uno y nos comprometemos a hacer algo en la obra de Dios, ese día el diablo te manda más chamba. ¿Sí o no? No, hombre, y te manda con pacas de a kilo, con billetes, como dicen, con el cheque al portador o con billete en mano. Y ahí es donde Dios te ¿qué? Prueba tus compromisos. ¿Hasta qué? Hasta con cerveza en la mano. Fíjense, cervezas cristianas. Imagínense, o sea, ¿cómo es cuando Dios quiere ver si eres auténtico? Porque no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno se compromete con Dios a ciertas cosas, es cuando más te llega la oposición para ver si vas a cumplir o no vas a cumplir. Cuando tú haces compromiso de servir, cuando tú haces compromiso de ofrendar, de diezmar, de orar, de ayunar, de evangelizar o de cualquier otra cosa, usted siempre será probado. Porque Dios quiere ver si tu compromiso solamente es de palabra o de verdad. Porque luego pasa como dice la escritura, este pueblo de labios me honra. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero mientras si tú no lleves a práctica lo que tú dices, entonces solamente eres alguien que honra a Dios de labios. Dios no quiere gente así. Dios quiere gente auténtica. Oye, no va a ser posible que los mundanos como nosotros los catalogamos, o la gente que no sigue al Señor, o sea, la gente de allá afuera a veces tiene más palabra que el propio cristiano, porque el cristiano dice una cosa pero hace todo lo contrario. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque cuando tú haces compromiso y Dios prueba si lo que tú dices es solo de palabra o de verdad, por lo regular el cristiano siempre solamente sus compromisos son de palabra. Y eso te deja mal parado delante de Dios, porque no eres auténtico. No eres un cristiano auténtico. No eres alguien de alegría, no eres alguien, o sea, cuando el Señor dice, este es el nuevo mandamiento que te doy, y resalta, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, sobre todo. ¿Qué es lo que hacemos? Es que Dios sabe, hermano. Pastor, es que Dios sabe. Sí, Dios sabe que eres falso. Dios sabe que no eres genuino. Dios sabe que no eres auténtico. Y por eso tu vida
siempre vive con mucha frustración porque no puedes ver lo que Dios te ha prometido. O lo que la Biblia dice que Dios te promete, tú no lo puedes ver en tu vida porque no eres auténtico. O sea, por el hecho, supongamos que hoy usted esté aquí, no quiere decir que eres auténtico delante de Dios. Porque si eres de los que voy a la iglesia cuando quiero, cuando me sobra tiempo, tú no eres nadie delante de Dios. Siempre lo he dicho, si Dios usara a todos, pues que nuestro mundo fuera diferente. Pero Dios no reposa en cualquiera. No cualquiera tiene el Espíritu de Dios. No cualquiera es respaldado por el Espíritu de Dios. No cualquiera tiene un nombre en el mundo espiritual. Tú puedes agarrar una Biblia y venir a la iglesia. Tú puedes agarrar y venir al oratorio, pero eso no te hace ser auténtico delante de Dios, porque los que son auténticos delante de Dios son los que demuestran con sus hechos lo que dicen. Hay gente que predica muy bonito, te habla muy bonito. Dirían por ahí algunas hermanas, hasta me siento pecadora cuando lo escucho, cuando la escucho. Pero dejan que desear con sus hechos. Engañarán a los dormidos. Pero a un cristiano con experiencia, a un cristiano que tiene un nombre en el mundo espiritual, ¿cuándo lo van a engañar? Cristianos rebeldes, falsos, deshonestos, mentirosos, depravados, mal hablados. O sea, ¿ustedes creen que van a engañar a un hombre de Dios? No lo engañas jamás. Pero uno tiene algo que se llama ética y uno te mantiene trabajando a ver si te vuelves un cristiano auténtico, porque Dios quiere que tú seas un cristiano auténtico como lo fue José, que fue un joven auténtico. Abraham fue un hombre auténtico en su fe. Pedro, a pesar de que estaba profetizado, porque el mismo Mesías se lo profetizó, antes de que cante el gallo, tú ya me habrás negado. Pero yo he orado, yo voy a rogar a mi Padre para que tu fe no perezca, para que tú, vuelto, confirmes a los hermanos, los animes, los motives. Aprende de tu error. Aprende. Porque de los errores se aprende. De los errores siempre en la vida se va a aprender. Pero hay cristianos que se mueren y se pierden porque jamás aprendieron. Y eso es feo. Ahora sí, pastor, le voy a echar ganas. Y anda el cristiano Rambo, saca la bazuca, usa la manga larga. Andan, entre comillas, prendidos. Pero les vino tantito, un bochornito de prueba, se fueron abajo. Se fueron hasta abajo. Y el problema no es llegar abajo, el problema es salir y remontarte a la cima nuevamente. Ese es el problema. Por eso hay cristianos que se caen y ya no los puedes levantar. Ya no puedes levantarlos, ya no puedes avivarlos, ya no puedes motivarlo, ya no puedes llevarlo a otro nivel. Porque como ya se quedaron abajo, ya no pudieron elevar su espiritualidad, ya no pudieron elevarse nuevamente, ya se quedaron allá y solamente tienen, o sea, su fe solamente, repita conmigo, es mental. Solamente la fe es mental, pero observa sus hechos. Tú observas los hechos de un cristiano caído y tú dices, pues este es hijo pero del diablo, este que va a ser hijo de Dios, este no es mi hermano.
La atmósfera, ¿cómo cambia? A su mecha, dirían en Veracruz. ¿Cómo cambia la atmósfera? Dile al que está a tu lado, ¿eres auténtico? ¿O tú sabes? ¿Eres auténtico o tú sabes? Porque este pueblo de labios, pero su corazón está lejos. Siempre que usted hace un compromiso, será probado. Deuteronomio capítulo 8, ese versículo es una delicia para mi vida. Deuteronomio 8, versículo 2. Y te acordarás por todo el camino que te he traído estos 40 años para afligirte, para probarte, para ver, ¿sí qué? A ver, léalo usted, léalo. Para saber lo que ¿qué? Lo que había en tu corazón. ¿Sí qué? Si habías de guardar o no sus mandamientos. Paz en la tormenta. Me suena como algo muy cantable, pero por lo regular, cuando encuentras paz en medio de una tormenta, ¿sabes cuándo la vas a encontrar? Cuando tú eres alguien auténtico. Porque los momentos más difíciles que tú pasas en la vida es cuando más te vas a meter en la presencia de Dios. Es cuando más vas a meterte en la presencia del Señor. Y es ahí donde yo te puedo decir, exactamente encontrarás paz en la tormenta. Cuando se levantó la tempestad y iban los discípulos con el Mesías, él iba tranquilo, durmiendo, y los discípulos se desesperaron, tuvieron miedo. Usted no tiene quizás idea de cómo se siente una tempestad en media laguna, no tiene idea, pero yo que soy pescador o fui pescador, yo le puedo decir, es algo espantoso, te da miedo, porque es tan alto el oleaje que tu embarcación no sabes en qué momento te la vas a poner de sombrero. Y puedo entender quizás lo que ellos sintieron cuando se desencadenó esa tempestad. El propósito es enseñarles que si Él está contigo no tienes que temerle a nada. Aunque venga lo que venga a tu vida. Póngase un instante de pie.